el movimiento, ellos le llaman así, el movimiento, que por ahora contará con un equipo de 10 personas, estará completamente operativo en el 2019. En resumen, tras las elecciones intermedias estadounidenses, donde Bannon lucha por influir en las primarias, apoyando a candidatos potencialmente capaces de socavar las perspectivas del establishment republicano. Pero en el futuro, el ex asesor de imagen dice que quiere pasar cada vez más tiempo en Europa. También porque las relaciones con Trump se han deteriorado tras las revelaciones que hizo a Michael Wolff y que se publicaron en el polémico libro Fuego y Furia. Mejor reinar en el infierno que servir en el paraíso. Entonces nos damos cuenta que cuando Jeffrey Epstein está haciendo esa frase, lo que está haciendo es referencia, ¿veis?, a otro momento. A otro momento. Para que veáis, se pasa la vida hablando en clave. Dice, mejor reinar en el infierno que servir en el paraíso, dice ahora Bannon parafraseando a Satanás de uno de sus libros favoritos, El paraíso perdido de John Milton. El infierno en este caso sería la querida vieja Europa y sus valores democráticos. El ejército de la oscuridad ya está entre nosotros. Y luego dice aquí, esta es la parte más bonita, ¿no? Porque mirad lo que dice aquí. Dice, en el Sagrado Corazón de Jesús, en el Purísimo Corazón de María y en el Castísimo Corazón de José. Y esto estaba dirigido o escrito por un tal Benjamin Hartwell, fundador y presidente de Board of Trustees Dignitates Humanae Institute. En Roma, en Italia. Bien, está interesante. Porque ahora os voy a mostrar. Esto termina aquí, ya veis, aquí no viene nada más. Pero preparaos porque ya nos vamos acercando a lo importante. Volvemos a una que os había mostrado aquí, que se había dicho de Steve Bannon y Jeffrey Epstein. El asunto era Steve Bannon, Cardenal Burke, ministro Salvini, que os he dicho quién era, y el complot para derrocar al Papa Francisco. El ministro Salvini, os voy a refrescar la memoria. Vamos, tienes que estar por aquí porque había... Aquí. ¿Veis este de la derecha? Que está la de la presidenta de Italia. Este es Salvini. Este es el ministro Salvini. ¿De acuerdo? Ministro de Infraestructura y viceprimer ministro. No sé si ahora está todavía ahí, a la de Giorgia Meloni. Pero este señor es del que se está hablando en ese correo. Pero ese correo se está hablando de Steve Bannon, se está hablando también del cardenal Burke y se está hablando de este ministro. Y uno dirá, oye, ¿por qué? ¿Pero qué tienen que ver unos con otros? Y aquí es donde empezamos a entender cómo funciona todo esto, ¿de acuerdo? ¿Veis que lo ponía aquí? Steve Bannon, cardenal Burke, ministro Salvini. Y el complot, o sea, para que veamos que estos tres nombres están implicados en el complot para derribar al Papa Francisco. De forma consciente o inconsciente, a lo mejor los han utilizado sin que lo sepan, ¿no? A lo mejor la intención de Steve Bannon era esa, junto con Jeffrey Epstein, pero a lo mejor el cardenal Burke y el ministro Salvini creían que eran otras intenciones. No vamos aquí a poner lo que tampoco conocemos, ¿no? Y vosotros preguntaréis, bueno, ¿y por qué? ¿Qué tiene esto que ver? Pues ahora veréis. ¿Preparaos? ¿Estáis preparados? ¿Habéis cogido el café, las palomitas y todo eso? ¿Estáis listas? Porque esto no lo vais a ver en ningún lado, ya os lo digo, ¿eh? Ya os digo yo que esto no lo vais a ver en ningún sitio. Ay, pero ¿dónde puedo veros? Aquí. Ay, qué difícil han puesto esto ahora. Ahora vamos. Veréis. Venga, tambores, poner tambores por ahí. Poner tambores. Mirad lo que tenemos aquí. Allen Forget, a Jeffrey Epstein, interesante, fecha 18 de noviembre de 2016. Vale. Y fijaos lo que va a decir aquí.
porque para que veáis cómo funciona esto. Donald Trump, ¿de acuerdo? Nombrado jefe de estrategia, o sea, el recién nombrado jefe de estrategia y asesor principal de Donald Trump, Steve Bannon, en el 2016, expuso su visión nacionalista global en comentarios, dice, inusualmente profundos realizados por Skype en una conferencia celebrada ¿dónde? Dentro del Vaticano, en el verano de 2014. Y sigue diciendo aquí. Mucho antes de que parecieran posibles las victorias de Brent y de Trump, Bannon declaró que existía un movimiento global del Tea Party y eligió a partidos de extrema derecha europeos como el UICIP de Gran Bretaña y el Frente Nacional de Le Pen de Francia. Lo de Le Pen lo he añadido yo. Bannon también sugirió que un elemento racista en los partidos de extrema derecha, se diluye de alguna manera. Que Occidente enfrentaba una crisis del capitalismo tras perder su fundamento judeocristiano. Y criticó a los capitalistas vinculados en Washington por no enjuiciar a los ejecutivos bancarios durante la crisis financiera. Bueno, sigue hablando de todo porque el tema es esto, veréis. Y aquí entramos, iba a decir aquí. Las declaraciones, transmitidas a una pequeña sala de conferencias en un palacio de mármol del siglo XV, en un rincón apartado del Vaticano, formaron parte de una sesión de preguntas y respuestas de 50 minutos durante una conferencia centrada en la pobreza organizada por el Human Dignity Institute. ¿Os acordáis? Lo había dicho este hombre, es el del instituto este. ¿Habéis visto dónde está la conexión? Que os lo he mostrado antes. Para que veáis. Ese se conecta con el ministro, se conecta con el cardenal Burke en el Vaticano, aquí en Europa, hablan de una cosa, hablan de la otra. Pero espera, a la que BuzzFeed News asistió como parte de su cobertura del auge de la derecha religiosa en Europa. El grupo fue fundado por Benjamin Hartwell, que era el que nos habían hablado, un asistente de larga trayectoria del miembro conservador del Parlamento Europeo, para promover una voz cristiana en la política europea. El grupo tiene vínculos con algunas de las facciones más conservadoras dentro de la Iglesia Católica. El cardenal Raymond Burke, uno de los críticos más vocales del Papa Francisco, que fue destituido de un puesto senior en el Vaticano en el 2014 y ¿qué es lo que es de este grupo? Es presidente del Consejo Asesor del grupo. Cuando vimos a Monseñor Strickland, lo vimos también presidiendo, siendo asesor, teniendo cargos en la revista esta de Lightside News. Y ahora vemos al cardenal Burke siendo presidente del Consejo Asesor de un grupo que tiene intereses políticos supranacionales para influenciar la política en Europa y en especial el auge, lo que ellos llaman la voz cristiana, de los partidos religiosos de derecha. Partidos de marcada, por desgracia aquí en Europa, bueno, en Europa no, porque también en Estados Unidos, ¿vale? De marcada, como se decía, ¿no? Este tema un poquito racista, pero bueno, como él decía, bueno, eso lo podemos diluir, lo podemos disimular. Aquí está toda la conferencia. Aquí, toda esta. Aquí está toda las preguntas, la respuesta, todo lo que se hizo. Aquí está. Queridos míos, os he repetido 2 años diciéndoos, toda esta gente están mezclados en muchas cosas. Toda esta gente no están mezclando constantemente la política con la fe. Todas estas personas no es solamente fe y no están solamente viviendo por el Vaticano.
Ellos están metidos y ellos están detrás, mueven muchas cosas de las que van contra el Papa. Bueno, aquí tenéis, 2 más 2 son 4. Esto no lo van a mostrar en ningún otro lado. El cardenal Burke. Luego hay que ver, la gente se tiró de los pelos porque al cardenal Burke hubo un momento en que le quitaron todos sus privilegios en el Vaticano, ¿no? Ese apartamento de $4.000 y, no, miento, el sueldo de 4 o 5.000 euros y el apartamento ese gratis en el Vaticano, ¿no? Qué curioso, ¿verdad? Qué malo era el Papa Francisco. Es que hay que ver que era malo. De verdad, es que yo no sé cómo aguantaban con él, porque es que era malo, ¿no? Malisísimo. Malisísimo. ¿Cómo os quedáis? Dice, ahora entiendo tanto cuando le quitaron el superapartamento. Ahí está. En Face hay una campaña grande por hacer pasar a Trump como buen cristiano, incluso compartido por los mismos católicos. Claro, es que se han unido. Yo también eso lo vengo diciendo más de un año. Conservadores protestantes y conservadores católicos se han unido y están unidos frente a lo que ellos llaman, bueno, en esa guerra que no sabemos exactamente qué es. Dice, pregúntenle a ciertos jerarcas pseudocatólicos el acercamiento o nexos con Satanyahu. Sí, aquí ha hecho un poquito de referencia. Dice, eso es cierto, el dineral que mueve Burke y demás tiene su trasfondo negro. Pero para que veáis, lo bueno es que por una vez he tenido ocasión de no solamente que sean titulares, sino de yo decido saber que esta gente está muy implicada, que el Papa no se lo quita encima porque sí, que es que hay muchas cosas que no sabemos exactamente cómo son porque no podemos acceder a ellas, pero que no había que espabilar mucho para sumar 2 más 2, 4. Y porque ya Vigano fue excomulgado y por otro montón de cosas. Y porque ahí está saliendo esto. Los demás, sea con Epstein o sin Epstein, pero funcionan de la misma manera. Porque Epstein lo que estaba, un judío que no le importa nada, además un judío que es representante de los Rothschild, cuando en Europa tenemos a Soros, que están también en guerra, que parte de la guerra del mundo es de la guerra entre la que tienen los Rothschild con los Soros. Eso es algo que tampoco se cuenta mucho, pero bueno. Y como son de justamente los Rothschild, ellos sí quieren una cosa así muy, digamos, como muy tradicional en el sentido de que no quieren problemas, no quieren líos, que todo esté con mucho orden, con mucho tal, con mucho cual. Y Soros, ese es un revientamundos, porque reventando el mundo, él se llena el bolsillo, pues ahí están los dos siempre enfrentados. Y por desgracia, bueno, no sé si nos iría mejor siendo territorio Rothschild, pero desde luego Europa, desde hace ya unas, bueno, yo creo que desde prácticamente finales de la Segunda, o cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, Europa es Soros. Europa es Soros. Y todos estos presidentes que tenemos, y el presidente Macron, y el presidente Pedro Sánchez, y la Merkel en su momento, y el de Canadá, todos ellos se han formado en los institutos de jóvenes líderes políticos de Soros. Y es que lo sabemos. Es que Pedro Sánchez, cuando fue elegido, cuando accedió a ser presidente, la primera llamada, la primera visita que hizo fue a ver a Soros. Más tú mírale, si visten todos igual. Todos tienen el traje con el mismo corte, el mismo tipo así, lo mismo. Tú ves al de Canadá, a Pedro Sánchez y a Macron, y los tres llevan el mismo corte de traje, el mismo. Es que son clavados los tíos. Pero clavados. Clavados. Dice, para ver el problema real hay que encontrar el origen del dinero donde se financian las sectas pseudocatólicas. Fácil. Mira, por ejemplo, ¿cuántas fundaciones no tenía Epstein? Más cuántas fundaciones que no sean de él, pero sobre las que él tiene influencia. Fácil, desde montones de sitios. Yo ya os di el nombre de unas cuantas cuando os di, por ejemplo, esta era de familia, ¿cómo era? Familia Libertad, ¿no? Algo así. Esta de la que habían derivado el tema de los heraldos del Evangelio. Esa es una de las más potentes en Brasil, que se ha desarrollado súper fuertemente en Estados Unidos. Y ahí hay un traficazo de dinero impresionante. Y de esas hay
Yo ya lo he dicho, cada vez que veáis una de estas organizaciones que además tiene 3 nombres, ya de entrada recelar y investigar un poco, ¿no? Fe, patria y libertad, por ejemplo. Familia, no sé, familia, Dios y lo que sea, yo qué sé, cualquier cosa de esas. Y son todas lo mismo. Y además todas, todas, y lo vuelvo a repetir, todas esas de los 3 nombrecitos, todas tienen tendencias sedevacantistas. Y así estamos. En unos sitios viene por canales como la masonería, en otros sitios viene por financiaciones de grupo de la banca de no sé qué, de la empresa de no sé cuántos, del otro de... No hay problema, no hay problema. Pero van llegando a las cuentas y van llegando a las asociaciones y ahí vamos teniendo el dinero. A mí me encantaría que hubiese un momento en que se pudiese investigar ese tema, esos entramados. Ojalá, ojalá llegase un momento que se pudiesen investigar. Yo hay cosas que no, y os lo he dicho siempre, ¿de dónde saca el dinero de la fraternidad de San Pío X? Y digo ella porque digamos que es el ejemplo más claro, ¿no? Porque lo dije también de los heraldos, ¿de dónde sacan tanto dinero los heraldos? Para construir, para tener lo que tienen. Eso no es nada sencillo, eso es hablamos de muchísimo dinero. A mí se me hace muy difícil creer que eso es solamente con donaciones privadas. Se me hace muy difícil creer que son solamente con aportes privados de los fieles. Dificilísimo, vamos, no me lo creo. Directamente es que no me lo creo. Porque las cantidades de lo que se está hablando ahí es algo bárbaro, bárbaro. No hay nada más que ver sus construcciones y todas sus cosas, imagínate para mantener todo eso. Como yo os dije en el jubileo, vamos, para viajar con 8.000 personas y tenerlas en Italia una semana, vosotros me diréis. Porque dice, bueno, las familias que les acompañaban, bueno, va, pero y todos los sacerdotes que iban y todas las monjas, eso no tienen familias. Vamos, eso no son las familias a los que les pagan todo eso, ¿vale? Eso es la propia fraternidad. Pero esa pregunta no se la ves. Todo el mundo la viste decir, oh, qué bonita la procesión. Oh, ya habéis visto la fraternidad por fin cruzando la puerta del Vaticano. Oh, la fraternidad celebrando el Vetus Ordo en San Pedro. Pero nadie se para a decir, oye, ¿de dónde han sacado ese dinero para ir ahí? ¿No? Pues esto es siempre lo mismo. Nosotros no vamos a poder conocer. Ojalá de verdad se metiesen en serio las autoridades y nos descubriesen de verdad todos esos vínculos, que son muchísimos, muchos, muchísimos. Ya os lo digo, muchos. Porque se desvía dinero de muchas partes, no solamente porque incluso desde la política. Claro, Steve Bannon, míralo, pues están dineros que van para acá, que van para allá, que van para el otro lado, ¿vale? Y con ese dinero se financian campañas en redes, se financian influencers, youtubers, noticias, se falsifican noticias, se les paga un viaje a uno para que vaya y tire lo de la Pachamama al río, como reconoció Taylor Marshall, que lo había pagado, ¿eh? ¿Cómo nos quedamos con eso? Claro, decir que todo esto o que toda la oposición hacia el Papa ha sido solamente desde aquí sería decir mucho también, porque evidentemente eso tiene un caldo de cultivo, ¿no? Está claro. Pero que sobre ese caldo de cultivo esto ha tenido muchísimo que ver, ese salto de nivel en el dinero, en las campañas, que es que se veían auténticas campañas. Ahí eso, yo creo que ahí ya sí que lo podemos decir bastante más, bastante más. Y os quiero compartir un segundo vídeo que hicimos José Dredd y yo, ¿vale? Este se llama Infiltrados en la Iglesia Católica, en la que nosotros hablábamos de todas estas personajes, de todos estos personajes. Era, ¿quién es tu autoridad para ti? ¿Sabes? O sea, íbamos con uno, con otro, con otro, con otro, con otro, con otro, con otro. Está el vídeo buenísimo, pero buenísimo, buenísimo, buenísimo también. Espectacular, mirad, hablábamos todo el tema de Taylor Marshall, con todo el tema de lo de Roberto, lo de San Belarmino. Es que Roberto Belarmino en el número 30 dice que el Papa puede ser hereje.
que lo hemos desmontado porque nosotros hemos cogido el libro. Claro, y lo que no ha hecho esta gente es seguir el libro, porque San Belarmino plantea el libro muy al estilo escolástico. Plantea una de lo que se va diciendo, ¿no? Él plantea todas las posibilidades que la gente va diciendo y luego empieza a refutarlas. Nos quedamos con el planteamiento y no nos vamos a leer las refutaciones y las conclusiones de San Belarmino, ¿no? Pues esto es lo que hacen estos traes. Han cogido tan tranquilamente el libro como si, o sea, eso es como como hizo Pacheco al leernos la Suma Teológica, ¿no? Que nos leía las objeciones en vez de leernos, pues igual, lo mismo. Eso es algo que nosotros lo mostramos. Ahora es que mostramos tantísimas cosas en este vídeo también. Qué bueno. Hablábamos mucho del tema del Taylor Marshall. Acordaos que el Taylor Marshall, nosotros ya lo estuvimos viendo unido con este otro, con el Handy Hall que os enseñé. Es que es toda la misma pandillita, la misma, con lo de la madre de la tierra. Aquí estuvimos viendo cómo, bueno, es que todos estos movimientos son todos uno. Por eso yo os aconsejo que estos vídeos de verdad los veáis y los veáis ahora prestándoles muchas más atención, porque estuvimos también relatando todo el camino de todas las cartas que se le habían ido indicando a los papas. O sea, yo de verdad, porque ahora volver a coger esa información es imposible, volver a transmitir esos vídeos, porque están ahí, están en el canal, ¿vale? Y son muy largos, son largos porque tienen además unos datos impresionantes. Y creo que ahora sí que le sacaríais un provecho impresionante. Os lo voy a poner aquí, el otro vídeo, ¿vale? El segundo vídeo. De verdad, mirar esos dos vídeos, mirar esos, Patria, Dios y Familia, sí, todas las que sean así, tremendo. Jenny dice, preparen carrito, que se vienen lágrimas y espadas, porque esto o lo dejan pasar o salen a poner en el traje de víctimas y complot. Sí, bueno, y van a empezar a decir, hombre, hay de esos correos, tampoco te dicen exactamente qué tal. Bueno, la gente que los está investigando hay muchas cosas más, y hay relaciones, y ahí vamos. Mira, fijaos lo que está diciendo aquí David, ¿vale? Pagliariani, sabéis que es el nuevo de la fraternidad que ha sustituido al Felay, ¿no? Y dice David, pregúntenle al tal Pagliariani de sus ordenaciones sacerdotales, ¿por qué en los campos o viñedos de Trump? Tengo fotos. David, y además yo tengo que hablar contigo porque tengo que compartir contigo también una cosa y asegurarme de que es verdad. Para nuevos programas, porque vamos a ir ya hasta el final. Os tengo que traer tantas cosas. Se notaba a los sectarios las apariencias. Bueno, si yo os enseñase unas fotos privadas hechas en la finca, en una finca palacio, se nota que es como un palacio alemán. No las tengo hoy, pero no las he descargado, me estoy acordando ahora, ¿vale? De una reunión, de lo que parece una celebración de un cumpleaños entre determinados cardenales. Os vais a morir. Os vais a morir de lo que vais a ver. Y ahí no sabían que le estaban haciendo las fotos, ¿eh? Dice, no ha sido una buena semana para los amigos. Pues lo que les queda es poca cosa. El Papa es cuestión política para esos señores. Exactamente. El Soros y su clan lo que quieren es descoagular el sistema que conocemos, eliminando a la Iglesia para hacer un sistema mundial. Mira, al Soros ni siquiera le importa eso. O sea, el Soros ni siquiera quiere. Es que no. El Soros es una cosa, eso lo quieren los Rothschild. El Soros es que mira, es tan depravado y es tan loco. Ama el caos. O sea, ese hombre lo único que quiere es constantemente caos. Y él lo dice y lo reconoce, ¿eh? Él lo único que quiere ver el mundo reventar. Lo revienta aquí, lo revienta allí, lo revienta allí. Y en cada reviente, él se llena el bolsillo. Ten en cuenta que Soros hizo quebrar la banca inglesa. Y se hizo millonario quebrando la lira. Hizo quebrar la moneda. Sí, ahora preparaos todos, ¿verdad? Que ahora viene la etapa mártir.
De los Rothschild. En Estados Unidos, claro que es de los Rothschild, ya te lo digo. Sí, ya lo he dicho, en Estados Unidos están los Rothschild y aquí en Europa es Soros y la guerra que mantienen entre ellos dos. Hoy me enteré que el que sigue administrando el dineral de los heraldos es el que era mano derecha de Maciel Maza. Claro. Pásame luego esa información a mí, que yo estoy también recuperando más cosas porque los heraldos tenemos que hacerle más programas, pero claro, sí, porque ya ha llegado un punto que yo os voy a mostrar todo lo que yo lo he ido diciendo, pero yo os voy a mostrar todo lo que yo sé del tradicionalismo, de este tipo de tradicionalismo. Esto no es ser tradicional. Lo siento, esto no es ser tradicional. Tradicional es ser como nosotros. Tradicional es tener amor a la iglesia. Tradicional es tenerle amor de verdad a una belleza, a una misa, de todo lo que tú quieras. Pero esto no es tradicional. Y ir contra el Papa nada más que por ideologías, ni muchísimo menos. Dice, cuando estos pájaros le raspan el nido, sabemos lo que saldrá de allí. Como dijo el Papa, ¿no? El Papa tiene un discurso en el que habla de la corrupción, no dice es que la corrupción apesta. Apesta. Dice, lo único que puedes tener es peste, mal olor. Yo os digo una cosa, o sea, que esto, que sí que cada vez se va viendo más y con el Papa Francisco además fue mucho porque el Papa Francisco los zarandeó mucho. El Papa Francisco les pegó el cambio de golpe. Hasta él, o sea, como diciendo, es que no quiero saber nada con ninguno de vosotros. El Papa Francisco fue un choque muy grande, por además esa espiritualidad jesuita y todo. Entonces, bueno, entre eso, el propio carácter del Papa y todo, fue un choquetón de trenes importante. Importante. Pero mira, el Papa León sigue la misma. La misma sigue que el Papa Francisco. Porque la Iglesia sigue eso. Mirad. Sí, el padre Vergara se salió de ahí. El padre Vergara se de vacante completamente. Se de vacante completamente. Y el padre Vergara vino después de lo del grupo de los 9, ¿eh? Ay, no habías dado Wilkie Like. Qué bárbaro y tan bárbaro para cortarte la cabeza, yo, ¿eh? Pablo Magallanes dice, Taylor Marshall debería postularse para Hellboy 3, al menos como doble de Ron Perlman. Acordaos que ya lo mostramos, ¿vale? Que de hecho quería él ir en persona y pagaron a una persona para que vino desde Centro Europa, no me acuerdo si era de Alemania o de Austria o eso, para hacer la movidita de tirar la Pachamama al río. Dice Cruz, te van a llevar los hombres de negro. Pues la verdad que cualquier día de estos sí. Espero que Taylor haya cambiado. Con su conversión tendríamos un Taylor Swift. Bueno, a ver, os voy a... el caso es que tenía por aquí para recordar un poquito eventos que han ido pasando estos tiempos. A ver, vamos a darle un pequeño repasito a cositas así importantillas que han ido pasando en este tiempo, ¿no? En junio del 2019 tenemos esos correos entre Bannon y Epstein, donde escribe la frase esa de cómo derribemos a Francisco. Hay otros correos donde se propone financiar grupos católicos para influir en el Vaticano. Estos, entre tantos, eso yo no me he dado tiempo a encontrarlos. Esta revelación ha sido objeto de amplia viralización. Aseguro que alguno de esos los habrá mostrado a alguien. Y debate en redes cuando los documentos comienzan a salir, aunque el contexto, tal. Luego, octubre, dice, el contexto y el alcance exacto han sido objeto de desinformación y distorsiones. Sí. Octubre del 2019, la Pachamama en el Vaticano. Durante el sínodo panamazónico, que fue en octubre, lo de la Pachamama en actividades vaticanos y muchos sectores tradicionalistas lo interpretaron en redes como una idolatría o afrenta a la doctrina católica, disparando memes, críticas y teorías conspirativas. Algunos grupos más duros lo consideraron un símbolo de paganismo dentro de la Iglesia. Y el enlace que nos pone aquí la IA es de la Fraternidad San Pío X. FSSPX.
En octubre, la acción de activistas conservadores. El activista Alexander Chuswell, que es este chico que pagaron, el jovencito, y otros robaron estatuillas de Pachamama y las arrojaron al río Tíber. Un acto que se volvió viral, claro, se volvió viral porque los otros ya lo sabían, lo estaban esperando, nada más que para darlo por todos lados, como una protesta contra Francisco y su enfoque del sínodo, que tendría que ver una cosa con otra. Pues parece ser que sí. A ver, vamos a hacer esto una chipina más, chicos, y no entra aquí. En febrero del 2020, la exhortación Querida Amazonia. Tras el sínodo, el Papa va y publica Querida Amazonia. A algunos sectores importantes en redes conservadoras lo critican siempre todo el rato con validar prácticas sincréticas, que hay que ver que las misas de la Amazonía, por debilitar la doctrina tradicional, y hay con acusaciones ideológicas sobre su pontificado. Acordaos que dieron mucha vara también con que por el sínodo de la Amazonía, ahora los sacerdotes se iba a quitar el celibato, ¿os acordáis? Sí, hombre, sí, digo, cuando ni siquiera entonces se les ha aceptado sacerdotes casados. Todo mentira, como siempre. 2020 en adelante, búsqueda de encubrimientos por los abusos. Cartas y ataques de figuras como el arzobispo Carlos María Viganó. Acordar que nosotros sí os comenté yo la relación que él sí había tenido con esos abusos, con la ocultación, con hacerse el loco. Se viralizaron en redes acusando al Papa de no actuar de manera firme contra casos de abuso sexual dentro de la Iglesia, y a menudo se presentan junto a otros contenidos que sugieren conspiraciones amplias, aunque muchas afirmaciones han sido debatidas o desmentidas en parte por verificaciones. Es decir, cuando empiezan a presentar el caso de los abusos, y siempre que están presentando algo, no presentan solo ese caso, sino que presentan ese, lo magnifican, y además, de paso, añaden un montón más, que si la Pachamama, que si esto, que si la alergia, wow, y lian un y empiezan a dar un montón de datos que te está diciendo aquí que muchas afirmaciones han sido desmentidas por parte de los verificadores, y que muchas también han sido debatidas, porque por suerte cada vez hay más gente que está diciendo, no, eso no es verdad. Del 2021 al 2024, desinformación recurrente. En varias ocasiones han circulado en redes bulos atribuidos al Papa. Por ejemplo, las declaraciones sobre la despoblación, las críticas a determinadas oraciones o acusaciones no verificadas de encubrimientos por parte del Vaticano, que han sido chequeados y desmentidos por medios de verificación, aunque siguen circulando viralmente. Campañas políticas e internacionales, percepciones polarizadas en redes sobre la postura del Papa frente a la inmigración, el medio ambiente, el capitalismo, las alianzas políticas. Por ejemplo, con Clinton Global Initiative, alimentaron ataques desde la derecha, la izquierda y desde sectores antiinstitucionales, o sea, todos contra el Papa Francisco. La izquierda, la derecha, todos los que van contra las instituciones, todos los antisistema. Y dice la IA, a menudo usando extractos fuera de contexto o teorías conspirativas de grupo, pero todos contra el Papa. En enero del 2025, las críticas sobre las redes y sobre la desinformación de las redes. Lanzó advertencias públicas sobre cómo las redes sociales modifican nuestra percepción de la realidad y contribuyen a polarización y a desinformación. Clima de ataques constantes y teorías virales en plataformas digitales. En junio del 2025, las dudas en torno al liderazgo. Dice que se urgen debates sobre cómo el papado ha manejado casos de abuso, poder dentro de la iglesia, se empieza a dudar mucho. Pero, bueno, es que... 2026, en el febrero, es ahora que es cuando estamos, la revelación de los correos, ¿no? Y dice que la divulgación pública de correos que mencionan planes para derribar a Francisco ha resurgido como tema de discusión y controversia en redes, generando olas de teorías conspirativas, acusaciones ideológicas y debates polarizados en múltiples plataformas tradicionales y alternas, especialmente en comunidades tradicionalistas y conspiracionistas, ya sabéis. Igual también somos conspiracionistas. Resumen de las líneas principales de los ataques en redes. Acusación de herejía o idolatría.
Grupos principales implicados: tradicionalistas, conservadores. Teorías conspirativas vinculadas a Epstein y a Bannon: sectores conspiracionistas y los sectores anti-establishment. Claro, aquí no pueden estar los tradis. Críticas por políticas progresistas: conservadores políticos. Desinformación generalizada en amplios sectores de Internet. Bueno, grandísima desinformación, exageraciones y todo eso. Y les podría traer más, pero es que ya para qué, ya para qué. Y déjame un segundo que me dé un repaso porque no sé si me he dejado algo que yo os tuviese que enseñar y que no os haya enseñado. Estoy revisando todos los documentos para no haberme dejado ninguno, ¿vale? Como, venga tú, este que es el de Burke, que os lo he enseñado. Steve Cardenal Burke, ministro Silvani. Bueno, este es de todo este tema que se estaba hablando. Benjamin Harnwell, que era el fundador de Dignitas Humanitas, de la sociedad en la que el cardenal Burke es presidente consejero. Bannon en Europa, he's opening the populist fort in Bruselas. Con algo que le llaman el movimiento, ¿vale? Para interferir en las elecciones. Bueno, todo esto está aquí. En competir con George Soros. Bueno, todo esto está aquí. ¿De acuerdo? Para que veáis que es que no es que me lo invento yo, que no es que me lo invento, que no es que me lo invento. Y creo que me parece que no dejamos nada. Sí que miréis los vídeos, de verdad que miréis esos 2 vídeos porque os vais a dar cuenta de lo que ya decíamos y ahora lo vais a comprender muchísimo mejor. Muchísimo mejor, porque ahí damos también muchos datos y eso es importante. ¿Qué careto tengo? ¿Cómo se nota que es tarde? Ay, que ya no sé dónde está esto. Aquí. Ay, esto de verdad que me lo han cambiado tanto que me estoy perdida. Estoy perdida. A ver. Ah, no, aquí no están los comentarios. Ah, bueno, vale. A ver, espérate. Es que ahora los comentarios salen así como en una ventanita emergente así, aquí aparte de todo, y claro, yo los pierdo porque voy para acá para allá. Vale, aquí lo tengo, aquí los tengo. Bueno, a ver, preguntas entonces. ¿Quién decís que si es ateo? ¿Es ateo entonces dice? Tradicionales nosotros somos los verdaderos tradicionales. Yo lo he dicho siempre. Dice, se van a creer los nuevos macabeos, pero resultarán saduceos, totalmente. Por mi relación excelente con el ejército mexicano, sé y me entero de muchas informaciones 100% confiables, lo sé. Por eso tenemos que, además, fíjate si hace tiempo lo tenemos pendiente, pero es que vamos. Dice, son tantas facciones asquerosas que hasta se pelean entre ellos, pero nosotros somos los goins. A ver, ¿qué dice? Dice, espero. Ah, bueno, este ya lo había leído. A ver, nuevo nombre, los tradisaduceos. Pues, te creas, por ahí vamos. Dice, Soros es el que está pagando las protestas que se están dando aquí para crear causa. Un youtuber que sí, pues claro que sí, igual que ha pasado en toda Europa. Pero espérate, estos Bannon y todo eso estaban metidos con el tema de los chalecos amarillos en Francia, que durante un año y pico que por poco no derriban a toda la nación francesa, ¿eh? Total. Con razón, el Papa Francisco le torcía la cara a muchos. No quería ni que lo toquen. Si os acordáis, no me ha dado tiempo a descargar las fotos. ¿Os acordáis con Trump? El Trump todo sonriente y el Papa con una cara como diciendo, sí, venga, vale. Bueno, hay una cosa que no puede faltar. O sea, hemos puesto un vídeo, ¿verdad?, en la entrada, pero evidentemente, a ver que lo busco. No puede faltarnos. Tiene que estar. En cuanto lo encuentren en la lista esta larguísima que está aquí, pues... ¿Dónde estás, hijo mío? ¿Dónde te has ido? Por Dios. Vamos, anímate.
Jolín, qué lejos está. Vamos. Aquí está. Que Dios lo bendiga, que Dios lo tenga, que lo tiene, que Dios lo tenga, que lo tiene, porque la verdad que se ganó el cielo el pobre, como muchos, como muchos también, como también el pobre Papa Benedicto XVI, que Dios lo tuvo rezando hasta los 96 años y te ha salido tan puesto a rezar, ven aquí, reza, reza, porque además el Papa Francisco te necesita mucho. A ver, ¿qué decís? Pues es que esto, ahí, de verdad, a mí me gustaban más los comentarios en el otro lado, ¿eh? En serio, que sí. Pregunta Cruz. Bruno y sus preguntas. Cruz, algunos decían que el Papa Francisco lo tildaban de racista porque el cardenal Sara va a saludarlo y él lo ignora o parece eso. ¿Sabes el contexto detrás? Pero si el Papa Francisco además quiere mucho al cardenal Sara, el Papa Francisco no es nada racista. Pero eso, Bruno, es que eso es otro ejemplo de justamente lo que estamos hablando. Te cogen una cosa y te dan el discurso que quieran. Ya está. ¿Ves? Y ya porque es negro, porque es tradicionalista, porque es tal. No. No recuerdo esa imagen ni ese caso, pero igual estaba pendiente de otra cosa, o igual tenían algo entre ellos. Porque mira, el Papa Francisco declaró una vez que él estaba apenado de haber puesto al cardenal Sara al frente del dicasterio de la liturgia, de los ritos, porque ahí empezó a sufrir el cardenal muchísimas presiones de los tradicionalistas y el cardenal cambió. Ya no fue el que era. Y eso le dio mucha tristeza al Papa. Creo que luego lo ha ido recuperando poco a poco. Así que San Pablo es esto, San Juan Pablo II, Papa Francisco, Papa Juan Pablo I, Papa Benedicto XVI, más todos los santos papas. Rogad por nosotros, porque esta iglesia os está necesitando mucho vuestras oraciones. San Pedro, al favor, al favor, lúcete un poquito que ya vale, macho, que ya está. Gustavo Católico, bienvenido por hacerte miembro, muchas gracias, corazón. Y bueno, aquí tenéis todos si podéis colaborar y si podéis ayudar, ahí sabéis que ahí tenéis el PayPal, que os agradece, que también se necesita, para que os voy a engañar, vosotros sabéis que yo no tengo ninguna fuente de ingresos, pero que vamos, que si lo hacéis, que yo encantada, y que si no, también encantada. Dice, el Papa Francisco fue un estratega súper inteligente porque por él empezó a flotar toda la basura pseudocatólica, ya están bien ubicados. A ver, ¿qué más? No sé si... A ver, por aquí. La película del padre Arturo Cornejo ya está en... No sé qué película es. No sé cuál es la película del padre de Arturo Cornejo, la verdad. Estoy mirando fuera del trazo, también el Opus tiene sus cositas raras, me sacan de las dudas. A ver, todos tienen sus cositas raras, porque somos todos grupos de humanos. Convenceos, todos somos grupos de humanos. El Opus, además, el Opus era un grupo tradicional. El Opus sufrió, bueno, en cierta medida, también hay de esto, ¿no? Porque el Opus, que nació como santificación en el trabajo, por lo menos aquí en España, como el Opus se hizo como de la, digamos que la clase, los profesionales independientes, ¿no? La gente que no trabajaba para el Estado, la gente que no trabaja para otros, no.
muchos de ellos no empresarios, sino profesionales independientes, que se llama aquí, que son, que te digo yo, abogados, médicos, ¿no? Toda esa clase así, entraron en el Opus masivamente. Es gente con una buena posición económica, gente con un estatus social, o sea, burguesía media alta, podríamos decir, ¿no? Claro, eso marcó también ciertas cositas. Tendencia política de derecha, queriendo influenciar en la política. Como en todo, pues también en algunas cosas con una serie de comportamientos, en algunas cosas incluso abusivos, por lo que se oye por ahí. Entonces, bueno, es que todas estas cosas son complejas, son muy complejas. Pues porque somos grupos humanos. Como somos humanos, pues... Y como a cualquier humano nos dan un poquito... Tú mira, yo siempre lo he dicho, o sea, si tú quieres saber cómo una persona, tú ponle aquí nada más que unas cuantas estrellas. Tú le pones un uniforme y le pones aquí. Vamos, no hace falta ni que le pongas estrella, vamos, le pones el galón de cabo y ya tienes, ¿no? Pero para que te veas, con las estrellas. Y entonces vas a saber qué tipo de persona es. Porque en el momento que la persona se ve con autoridad, con la posibilidad de ejercer autoridad sobre otros, porque muchas veces la persona ni lo intenta porque sabe que no la tiene, pero cuando la persona tiene la posibilidad de ejercer autoridad sobre otros, y sobre todo en un sitio a lo mejor como el ejército, ¿no? En el que la obediencia y el cumplir las órdenes es parte de su... Ahí te vas a dar cuenta, ahí te vas a dar cuenta de quién es esa persona, de quién es capaz de manejar eso y de manejarlo bien y seguir siendo lo que es, o a quién se lo come y lo devora. Pues eso pasa en todas partes. Y en todas las asociaciones, a final de cuentas, somos asociaciones humanas. Y entonces, pues, en unas es más fácil que se dé ese tipo de comportamientos, precisamente también porque son más jerarquizadas, más autoritarias, más tal. Las protege de algunas otras cosas, pero les hace caer por el otro lado. Entonces, complicado, complicado. Todo complicado. En los papeles, por ejemplo, de estos, de los muchos correos que he leído hoy, se hace relación, por ejemplo, se nombra al caballero de la Orden de Malta, ¿sabes? Sí, se les nombra ahí para alguna cosita, ¿no? No me acuerdo exactamente, pero sí se nombran ahí un poquito y dices, bueno, no sé. Siempre personas por todos sitios sueltas, está claro. A ver, ya no sé otra vez dónde tengo los comentarios. Aquí. Dice, pusiste la rola máxima. Hombre, es que solo faltaba, Imagínate. ¿Cómo no le íbamos a poner la canción del Papa? Dice, en ese mismo vídeo no le deja a un cardenal blanco besarle. Ah, por el tema de besar la mano. Va. Ya. Es que el Papa no estaba de acuerdo con que hubiese que besarle la mano. El Papa decía que eso era un exceso. El Papa, como él se ponía en la posición de servidor, él no quería que se le diese el trato de rey, por así decirlo, ¿no? De los otros vasallos de él. No importa si lo tienen que ser o no, pero él no quería esas manifestaciones públicas de eso. También se llegó a enfadar con una mujer que también quiso hacerlo, ¿no? Porque y todos siempre, a ver, es que no quiero que me beséis la mano. O sea, dice tal cual, el león ha estado tanteando, pero esperen a que empiece a rugir. Me parece que va a tener que empezar a rugir demasiado pronto. La próxima semana irá Pagliariani y su manada a tratar de convencer o querer sobornar al cardenal Fernández. Bueno, sí, al cardenal Fernández como para dejar, sí. Ese sí que se va a dejar. Se va a dejar sobornar, sí. Totalmente, ya te digo. Pero ya tienen un chivo expiatorio, ¿sabéis? ¿Por qué? Bueno, ya de entrada lo estaban poniendo ya de antes, ya tienen el chivo expiatorio de que, bueno, es que ahí tenemos claro, ¿veis? El modernismo, el Tucho Fernández, es un modernista progre, un tal igual, ¿sabes? Y entonces, chicos, lo que no sé es, ya se sabe si los acuerdos van a ir de uno a uno, porque igual solamente va para Pagliariani a hablar con Tucho, ¿no? ¿O qué?
Uf. Mira, estas son de las preguntas más complejas. Porque se juntan determinados factores. Porque uno dice, como católicos, ¿cómo votar por el menos demonio de entre dos diablos? Pero yo tengo mis dudas de que si la opción son dos diablos, tengamos que votar por alguno de ellos. Aunque hay por otro lado que dice que tenemos que votar. Entonces, no lo sé. Y es algo que yo voy detrás de preguntarle a algún sacerdote que se comprometa a darme la respuesta, porque esa pregunta se la he hecho a algunos y me han dicho, y no me han querido contestar. Dice Janina. Pero bueno, a ver, dentro de eso, con lo que yo te puedo aconsejar solamente, cógete las líneas rojas de Benedicto XVI, las encontráis en internet, líneas rojas respecto a la política de Benedicto XVI. Y, o sea, él te pone unas líneas que no podemos pasar. Y si en los dos casos hay que pasarlas, pues tú vas a votar, pero no votas, ¿me explico? Y esto me lo voy a explicar porque depende de los sistemas de votaciones, son distintos en cada caso. En España, por ejemplo. Yo en España, a mí, si yo quiero ir a votar, pero no quiero, o sea, lo que quiero es hacer como una especie de voto de protesta, ¿no? No me gusta ninguno, entonces me abstengo, o voto en blanco. No, eso es un error y mucha gente lo hace. Mucha gente lo hace creyendo que lo que hace es poner un voto que no sirve para nada, pero en España, con el sistema de votaciones que tenemos, cada uno que vota en blanco o que vota una abstención, ¿vale? Ese voto va para el partido más votado. Entonces, la única forma de votar, pero que no puedan contar tu voto, es votando voto nulo. Gracias a Dios cada vez se está extendiendo más, la gente ya va aprendiendo más, ¿no? Entonces, esa es una opción también. Yo tengo que votar, pero como, o sea, son solo líneas rojas, es que ni este, voto nulo. Realmente, si en las democracias fuésemos capaces de manifestarnos así, cuando en unas votaciones resultase que a lo mejor el 80 o el 85% de los votantes vota con voto nulo, no serían válidas. O sea, algo tendría que cambiar, ¿entendéis? Pero bueno. Entonces, yo no sé, Lu, cómo está en Argentina la cosa, pero algo que sea equivalente al voto nulo. Si tú ves que con la línea roja de Benedicto XVI, o sea, ninguno de los dos, esas son líneas rojas que no podemos cruzar. Si ves que ninguno de los dos, pues vas y votas, cumples con el hecho de decir, no, es que no voy porque estoy comodona, no. Voy y voto, pero voto nulo. Dice Yanina, dice, pregunta, ¿será que el Señor, viendo lo que hay en el porvenir, nos va dando papas con los carismas que vamos requiriendo según el tiempo que vamos viviendo en la Iglesia en el mundo? Por supuesto. Sobre todo desde un gran tiempo a esta parte donde los papas se han santificado mucho. O sea, ha habido etapas malas en la Iglesia donde en la sociedad en general, o sea, la moralidad ha estado muy mal, ¿no? Pero incluso en esos momentos ha ido suscitando santos para dar lugar a que esa moralidad también se cambie. Pero sí, o sea, yo tengo clarísimo que el Espíritu Santo es justamente eso. Y yo lo veo muy claro desde el Concilio Vaticano II aquí en adelante, ¿sabes? Yo voy viendo cómo cada papa ha cumplido una función dentro de una función general, que es que el concilio vaya recepcionándose, vaya avanzando, vaya tal tranquilamente para que se pueda ir sacando y desprendiendo todo lo bueno que tiene. Entonces, como que cada uno ha tenido que ir asumiendo una etapa distinta de ese proceso. Tenemos a Pablo VI, que es el que recepciona el concilio, bueno, ya tiene ahí alguna cosilla y tal, pero bueno, poco más. Y entonces, después de Pablo VI, tiene San Juan Pablo II, que coge y dice el concilio, venga, el concilio, como es abrirnos a todo el mundo, se dedica a ir por todo el mundo a abrir y presentar la belleza de la Iglesia Católica al mundo entero, el Papa misionero, ¿vale? Pero claro, el Papa misionero, alejado siempre del Vaticano, pues estos vividores, chupa de todo, empiezan a hacer de las suyas. El caso es que, bueno, viene, bueno, antes había estado San Juan Pablo I, pero no le dio tiempo al pobrecito, el Papa de la Sonrisa, ¿no? Entonces, pero ¿qué había pasado también? Que con todo eso y con toda tal, había muchos sectores o determinados sectores de la Iglesia que querían ir haciendo lo que les daba la gana, el espíritu libre. El caso es salir, aquí lo importante es salir al encuentro de los demás, lo importante es, no, todo tiene un límite. Entonces llega Benedicto XVI y dice, che,
que no se puede interpretar el concilio en contra de todo lo que sabíamos antes, que el concilio se tiene que seguir interpretando con la línea de continuidad desde atrás. Entonces, como se había ido un poco la cosa por la mano de la doctrina y de todo eso, pues llega Benedicto XVI, pum, teólogo, pum, doctrina, clara, pa. Ya hemos arreglado las cosas otra vez con la doctrina, ¿no? Venga, pues ahora va a venir el Papa Francisco, nos va a decir, chicos, misericordia, misericordia. Vamos a ir al mundo con misericordia. Y vamos a preocuparnos de los problemas reales del mundo. Yo, de verdad que yo lo voy viendo. Y entonces el Papa Francisco hace algo que estaba pendiente desde el Concilio Vaticano II. En realidad ya desde el primero, que no le dio tiempo por el tema de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Que es el tema de la sinodalidad, era el tema de lo de los obispos, de la función de la autoridad del obispo y de la sinodalidad, de la Iglesia, que es que lo tenemos así en los concilios antiguos y en toda esa parte, donde había ese diálogo. Y que en eso lo hemos recepcionado bastante y nos ha ayudado bastante el hecho de que los ortodoxos han conservado mucho esa práctica, pero nosotros tenemos que aprender a ponerla en práctica, porque no lo teníamos nosotros de caché, ¿no? Ya lo habíamos ido dejando por ahí. ¿Vale? Por eso se ponen también tanto todos tradicionalistas, porque en realidad que sí, claro, porque es de los ortodoxos, porque no es nuestro, porque nos va a hacer perder poder, porque bueno, la chorrada de siempre. Entonces, él ha ido, pues ya empezó a implementar otra fase, que era la necesaria, la sinodalidad. Porque nosotros siempre hemos dicho que la Iglesia es concilio y papado, junto. Concilio y papado, la primacía petrina por encima de los miembros del concilio. Pero tú no puedes anular a los obispos como estaban anulados. Pues de toda la vida de Dios, los obispos han tenido montones de sínodos. ¿Quién fue el primero que puso el sínodo ya? ¿Fue Pablo VI o fue San Juan Pablo II? Que ya los sínodos son una sinodalidad, evidentemente, ¿no? Ahora, aquí el rasgarse las vestiduras ha venido cuando en esos sínodos y en esa sinodalidad se ha dicho al laico, ven aquí que te queremos escuchar. ¡Oh! Y así vamos con los problemas. Pero yo estoy convencida que sí. Dice, pregunta, Cruz, ¿crees que esto tenga algo que ver con lo que quería hacer el Papa Juan Pablo I con el Banco Vaticano? No, es que él lo quería hacer. Yo, a mí que Dios me perdone, pero yo siempre he pensado que al Papa Juan Pablo I lo quitaron de en medio. Yo lo he pensado siempre. Un hombre muy sano, no he pensado que le dio ese infarto. Que puede ser, que bien lo sabe Dios, pero a mí me parece mucho más. Ahora, claro, ¿qué supone? Pero fijaos, pensar eso supone que hay gente dentro de lo que entendemos allí por la Iglesia que es capaz de hacerlo. Pero bueno, si eso ya lo sabemos, está infiltrada, o sea, tampoco nos tenía que soponciar tanto, ¿no? Pero bueno, pero claro que sí. Es que él fue el primero. Es que lo primero que iba a hacer era meterle mano a la banca vaticana. Estaba con documentos de esos justamente en la noche que le dio el infarto. Dice Pablo, tal como dice el dicho, dale un cargo a Pablito y verás cómo realmente es Pablito. Lo que los satónicos flojos es robarse el dinero del Vaticano. A descansar, bella, te lo has ganado con el excelente programa. Dice, pero muchos no lo ven así, Cruz, lo ven como arrogancia. Bueno, ¿y qué hacemos? Por eso Dios dice que tendrán ojos y no verán, que tendrán oídos y no escucharán. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Dice Cruz, yo también pensé que era cuestión de humildad. Sí, porque es que además él lo había explicado ya muchas veces. Pero no ya la humildad respecto de su persona, no. Era humildad respecto del. A ver, es que no hay forma de entender que estamos luchando entre dos visiones. Yo lo he explicado ya muchas veces. Entre dos visiones del papado. Tenemos a los papas queriendo llevar al papado
a un punto anterior en la historia de la Iglesia y a un punto que permita el unirnos con los ortodoxos. Y tenemos a los tradis que dicen, ni hablar de eso, aquí el papado va bajo palio otra vez porque este es el vicario de Cristo. O sea, y el Papa tiene que hacer pronunciamiento y es cátedra porque si no es un cobarde y el Papa es la imposición de esta es la fe verdadera por encima de cualquier cosa. Son dos actitudes. Son dos actitudes. Entonces, unos es más el papado como autoridad, como monarquía, y el otro es más el papado conforme dicen los evangelios, como servicio. Acordaos que decían, ¿quién será primero el reino de Dios, no? Yo le decía, pues hombre, el primero será el último. ¿Mm? No le afloja al cardenal Fernández la fraternidad, ya te digo. Cruza esa pregunta, existe la doctrina de la cooperación formal y material con el mal. Benedicto XVI habló de ello, por eso te he dicho, te estaba hablando de las estructuras del mal. Cuando él habla de las estructuras del mal, justamente habla eso, de la cooperación con las estructuras del mal. Hay una cooperación formal, hay una cooperación material, esto es muy tomista, y esto siempre es así en la Iglesia, ¿no? Es decir, lo que se hace de hecho, o sea, lo que hacemos de facto, por así decir, lo que llevamos adelante a la práctica, que es la cooperación material, mediante hechos nuestros, y la cooperación formal, que es el adherirnos. O sea, ¿qué te digo yo? En el caso de partidos políticos, ¿qué sería una cooperación material? Una cooperación material sería, por ejemplo, empezar por votarlos. Ya sería una cooperación material. Empezar por, no sé, hablarle a alguien del partido o hacer una contribución económica para tal candidato, ¿no? Una cooperación formal sería el hacerme socio, hacerme el carnet del partido. Eso ya es adherirme ahí formalmente a eso. A ver, mejor voto nulo en todo caso, no arriesgarse quizás. Bueno, es cuestión de verlo, están las líneas rojas, examinarlo, deberíamos de examinarlo, también tenemos la obligación de examinarlo. Dice Pablo, pon varias papeletas rotas y anulas el voto, claro. Metes el sobre con varias papeletas o tachadas así todas y ya lo has anulado. Dice el que se mete con el Papa Francisco, patada al pecho. Dice Cruz, ¿crees que las negociaciones de la Iglesia con la fraternidad estará sí o sí que acepten el Vaticano, el concilio, o irá por partes? Vamos a ver. Se llevan 70 años de negociaciones, Bruno. 70 años de negociaciones. ¿Vale? ¿Por partes de qué? Muchas veces de uno, ¿qué son las partes que tiene que haber? Las partes, la única parte que puede haber es establecer ya de una vez un calendario. Es decir, vais a comprometeros a esto y un calendario. Ya está. Es que no puede haber más. Las negociaciones las quiere el cardenal. No es que la Iglesia ya, o sea, la Iglesia lo único que ha dicho, bueno, no vamos a cerrar puertas porque la Iglesia no quiere verse otra vez en la misma, no quiere pasar esto otra vez, pero van a tener que pasarlo porque ellos tienen el mismo discurso, es el estado de supervivencia y el estado de necesidad y entonces ya está. Están indignados si no, que no les atiende el Papa León. Es que han bajado de nivel. Antes hablaban directamente con los papas. Pues ahora ya con tanto desprecio, porque nos están despreciando a todos por desgracia, pero bueno, yo quisiera que eso se pudiese arreglar. Pero es difícil. Dice, recuerden los intentos de asesinato de los pseudosacerdotes contra el Papa Juan Pablo II, contra la hija de don Juan Bosco Abascal Carlos. Bueno, al Papa San Juan Pablo II, cuando fue a llevar la bala a la corona de la Virgen de Fátima, ¿os acordáis? Le atacó un sacerdote que se había formado en la fraternidad, luego se había vuelto sede vacante y se había formado en la fraternidad con un cuchillo y le hizo unas pequeñas heridas, pero después, fijaos, después cuando iba a entregarle a la Virgen de Fátima la bala porque no había muerto en el otro atentado. No se va a lograr nada, van a volver a... Ya está, la Iglesia va a apurar hasta lo último que tiene que apurar porque tiene que responder también de Dios ante Dios de eso.
y ellos van a seguir haciendo su teatro de, ¿os dais cuenta, pobrecitos? No nos dan nada. Es que no nos quieren. Ya está. A quien usa voto nulo, ayuda al que menos combine. Ganaría la izquierda esa. ¿Ves? Por eso os digo que os informéis según el sistema político en cada país. Entonces, aquí, con el sistema político, lo que ayuda es el voto en blanco y el voto y la abstención. Ah, Sí, David, pásame todas esas cosas que nos pongamos de acuerdo. Anda, porfa, que no sé, en 1 o 2 semanas tenemos que armar algo de eso. Ahora estoy armando otros programas de eso, pero vamos a darle. Dejando de lado Juan Pablo I, que es obvio. El atentado a San Juan Pablo II nace todo lo que habéis contado. Se desligó el lado de origen del ejecutor y se lo tapó. Hombre, Albertito, ¿qué tal? Corazón, aquí ya casi retirándonos a dormir. Que lo más irónico es que los tradis hablan de obediencia y son los primeros en desobedecer. Pero eso me hace mucha gracia, porque justamente de nuestro amigo Jorge, el tradi, el español este, no sé en qué comentario en una página, no era mío, estaba leyendo otra cosa, ¿no? Y se estaba hablando del obispo, el obispo Williamson, ¿no? De que había sido expulsado de la fraternidad cuando lo de las declaraciones y todo eso, ¿no? Y él contestaba abajo que no, que de eso nada, que había sido expulsado por la desobediencia reiterada a los superiores, patatín, patatán, porque se saltaba todas las normas, porque tal, porque igual. Y yo le decía, si se diese cuenta, bendita persona, que es justamente lo mismo que ellos están haciendo, y él legitima que la fraternidad lo expulse, pero luego él no es capaz de ponerse en el caso contrario. ¿Os dais cuenta? ¿Quién es Epstein? El de la isla, el pedófilo. El Jeffrey Epstein. David, empieza a serenarte, ese es el problema. Por eso la otra vez también tuve que parar contigo. Porque yo te entiendo, pero tú empiezas, y hay que decir, para, por favor, para. Solo votaría por alguien que va contra algún principio no negociable. Si acaso la otra opción es terriblemente peor, que sea un Stalin, por ejemplo, si no ni hablar. Epstein es el de la famosa isla. Sí, es el de la isla, Alberto, que parece mentira. Que parece mentira, el de la isla. Ah, pero aquí hemos mostrado otro tipo de conexiones, hasta con el Cardenal Burke, para que tú veas. Sé que yo lo llevo diciendo 2 años. Gracias por este programa. No sabes lo feliz que me hizo. Y gracias, Pablo, si me dices que te hizo feliz, a mí también. Ya estoy feliz yo. La verdad que además cuando he visto todo el entramado, porque por eso os quiero hablar, o sea, yo os he dado hoy el paso de decir, bueno, aquí hay un movimiento político en Europa y tal, y que tiene conexión, que además está hecho por una sociedad de la que es consejero asesor el cardenal Burke. Y por eso quiero traeros después, o en otro programa, toda una serie de movimientos que se han hecho en eso, ¿vale? Para que veáis, para que veamos. Y eso está, a ver, es que, claro, dice, ya no denuncio más, pique, te enojas, Cruz. No, pero hay que ser moderado también en cómo... Yo entiendo tu situación, yo entiendo que te saltas, yo lo entiendo, de verdad que lo entiendo. Por eso te digo, cálmate, poco a poco, poco a poco. Ya está. Eh, mm, 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 mm. Dice, ¿cómo?
está en manos de abogados, está en manos de unos abogados. Bueno, chicos, nos vamos, que son las 3:30 de la madrugada. Las 4:20. Hora de irme a dormir. Hoy me pican los ojos, que he dormido muy poco. Así que, bueno, pues nada, vamos a seguir teniendo programas. Claro, yo sabéis y que ya no lo sabe, porque siempre, a ver, para mí nunca ha sido sencillo. No es fácil hacer este tipo de programas, os lo digo, realmente exige mucho, no tanto, lo que exige mucho es espiritualmente y psicológicamente, porque uno sabe que está mostrando cosas de la iglesia muy duras, uno sabe que queramos o no, vamos a ir reconociendo a personas que digan o no digan, nosotros vamos a ir sabiendo que están ahí. Y me veo también yo teniendo que hacer algo que, cuando yo tengo que nombrar sacerdotes, cuando yo tengo que nombrar obispos o cardenales, que son ministros de Dios, que tienen el orden sacerdotal, pero es que está en juego la verdad de las almas. Es que eso es lo que está en juego. Está en juego esa verdad y con esa verdad no se puede jugar. Porque, como decía el otro día Ezequiel, es que si no, lo que hago es pecar de omisión. Pero no es una postura cómoda. Yo recibo ataques por todos sitios, gente me da la espalda. Bueno, ya sabéis, se sienten incómodos esas cosas. Y a veces me atacan directamente. Y seguro que van a empezar a atacarme en breve. Yo creo que empezarán a atacarme directamente en algunos canales porque aunque yo estos 2 años, bueno, como no se ponían las cosas muy duras, bueno, decía algo, iba mostrando, siempre he ido mostrando. Pero esta vez he entendido que puesto que están aquí ya las consagraciones, yo tengo que ir al fondo de todo lo que sé. Intentar mostraros con pruebas y con evidencias todo lo que sé. Que no sea solo mi palabra. Entonces, eso hace pupa. Eso hace pupa. En fin. Pues nada, ¿vale? Ya os he perdido, ya no sé dónde está esto. Ay, aquí ha vuelto. Qué cosas me pasan, Dios mío, a estas horas de la mañana. Pero que eso, que sí, que os lo digo, o sea, os lo digo sinceramente, o sea, no es sencillo hacer estos programas y espiritualmente tampoco es fácil. Tiene sus costos. Pero es que tengo que tocarlos, o sea, es que tengo que hacerlo. Y no porque quiera, no, pero es verdad, es que tengo que hacerlo. No es porque quiera ser más que nadie, ni porque quiera ir, no. Es porque lo que está en juego es muy importante. Y porque yo no quiero que a mí Dios me diga, oye, ¿y tú por qué callaste? ¿Tú por qué no avisaste? En tus manos no podía estar corregirlo, ¿de acuerdo? Y has intentado corregir a los que pueden y no te hacen caso. Pero ¿por qué por lo menos no lo dices y no avisas? Y entonces, pues, creo que tengo que hacerlo. Bueno, que os quiero mucho. Que gracias a todos por estar aquí en el canal más rarito, el más distinto de todos los demás, en el que se tratan temas que no son fáciles y que no son agradables. Y ya está, vamos a ver. Esa es la nuestra. Bueno, que besos fuertes para todos, que os quiero mucho, que gracias por estar aquí. Que la Virgen os guarde mucho, que el Señor os proteja. Y nos vemos mañana, si Dios quiere. Chaito, gracias. Me cansé de estar dando tantas vueltas, de preguntas sin respuestas, de no creerle a él.
Me cansé de escuchar más opiniones, de vivir en confusiones. Hoy católico seré. Ahora lo tengo todo, gloria a Dios, lo tengo todo. En su iglesia encontré lo que tanto busqué. Ahora lo tengo todo, gloria a Dios, lo tengo todo. En su iglesia encontré la plenitud de la fe. Ahora lo tengo todo, gloria a Dios, lo tengo todo. En su iglesia encontré lo que tanto busqué. Ahora lo tengo todo, gloria a Dios, lo tengo todo. En su iglesia